Buenas tardes, hermanos, que la paz del Señor y la misericordia de Él esté aquí con nosotros. Amén. Y con los que nos escuchan por internet. Que estas prédicas son subidas a una página en YouTube que es Pueblo Santo 1977. Pueblo Santo 1977 es la página que tenemos en YouTube, donde se suben todas estas prédicas, donde sabemos también que nos están escuchando mucha gente y le damos las gracias al Señor. Y les pedimos también a esa gente que nos está escuchando, que sabemos que nos está escuchando rápidamente, porque ni bien son subidas las prédicas, enseguida se ven la gente que la escucha o que entra a la página nuestra. Y estamos muy contentos porque Dios está ayudando y su Santo Espíritu está dando el entendimiento. Así que les digo también a todos los hermanos, hermanas que nos escuchan por internet, que también le den un me gusta, para que también la gente pueda interesarse por estas prédicas que son verdaderas, que pertenecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a la obra de su Santo Espíritu que está. Así que, dicho esto, les voy a pedir para compartir en la escritura, porque Pueblo Santo, a diferencia de otras organizaciones, les damos a todos el texto, el capítulo, el versículo y la página, para que todos puedan buscar en la Escritura lo que Dios tiene para nosotros. Toda la obra que hizo Dios desde un principio, que la sabemos porque está escrita, y todas las determinaciones que Él dejó también están escritas. Entonces nosotros acudimos a la Biblia, a la Escritura, para poder guiarnos, pidiéndole a su Santo Espíritu que está, para que nos dé el entendimiento, como se los dio a sus discípulos en un principio. Ellos tenían, siendo muchos, eran como uno. Hoy en día vemos muchas iglesias, muchos pastores, muchos predicadores, pero no son como uno. Están divididos. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es todo lo contrario. No hace asesión de personas, ni hace división. Todo lo contrario. Por eso, Pueblo Santo da los textos. Y ahora vamos a comenzar en San Juan, el capítulo 1, y el versículo 40, la página 103 del Nuevo Testamento. Voy a comenzar con estos textos para ir al tema de hoy. Dice así: era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Este Andrés y Simón Pedro, habían creído en Juan el Bautista, lo habían seguido. Pero dice más adelante, en el 41, este halló primero a su hermano, Simón, y díjole: hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halla a Felipe, al cual dijo: sígueme.
el Maestro, Jesús. Estoy tratando de que a través de la Escritura y de estos textos podamos entender que los discípulos tenían la Escritura para saber que el que había venido era el Mesías. Tenían la Escritura para poder saber que este era el Maestro, el Cristo, los discípulos. Eso es lo que quisiera rescatar de estos textos para continuar con el tema. Entonces dice en el 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, el cual dijo, sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y dícele, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Quiero sostener aún más cómo ellos se guiaban por la Escritura, no por los hombres. Porque estuve hablando la semana pasada del nacimiento de Pueblo Santo, que es algo tan especial, es algo tan grande, que tiene tanta profundidad, porque es algo directo de Dios y está escrito, como lo hemos hablado la semana pasada, está escrito lo dijo Moisés, está en los Salmos, está en los profetas, en Isaías, en Jeremías. Nosotros somos pueblo santo de Dios. Somos una determinación de Él que está escrita. Pero también tenemos una alegría muy grande, porque sabemos que es un pueblo santo directo del Señor. Ahí no entra parte humana, vamos a decir, en el sentido de que el que obra en su pueblo santo es el mismo Señor, porque Él lo tomó para Él como algo propio. Y cuando Dios toma algo para algo propio, es porque es santo. Y acudí a estos textos primero, de San Juan, para que los que nos escuchan, y a quien nosotros podemos hablar también, podamos tener fundamentos. Que este pueblo santo no es un invento por hombre, sino que es una determinación de Dios desde Moisés, cuando el pueblo hebreo desobedeció a Dios e alabaron y honraron al diablo, y Dios se enojó mucho, se enojó muchísimo y determinó este pueblo santo que tenía que nacer, pero era para largo tiempo, no era para ese momento. Entonces los discípulos, Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo, tenían la Escritura en la mano, porque el Maestro Jesucristo les hablaba de los profetas, de Isaías, de Jeremías, de David. ¿Y de qué forma les hablaba y los hacía ver si no era en la Escritura? Y los discípulos que no conocían al Mesías, no lo conocían, sabían que tenía que venir por el tiempo, porque el tiempo ya estaba maduro y el Mesías tenía que venir. Y ellos sabían y echaban mano a la Escritura
para poder entender que el que vino era el Cristo, el Hijo de Dios. Y de ahí que lo siguieron y no le desobedecieron hasta la muerte. Entonces, si ellos se guiaban por la Escritura, ¿cómo nosotros no guiarnos por la Escritura? Pueblo Santo ha nacido por una determinación de Dios que está escrita y determinada para que se cumpla antes que el Señor venga. Antes que el Señor venga, tenía que nacer Pueblo Santo. Como dijo Pedro y Andrés y Natanael, que ellos en la Escritura sabían que el Cristo tenía que venir y vino y lo siguieron. Entonces, hay gente, por ejemplo, que dice que la Biblia la escribieron los hombres. Yo entiendo que la humanidad está con diferentes interpretaciones, porque el hombre ha hecho de esta palabra muchas Biblias. Pensando en que hacían un bien, le pusieron la interpretación de ellos y la escribieron y la vendieron. A otros habrán regalado. Ellos quisieron poner su propio entendimiento, cosa que Dios, escrito está, no permite ni un tilde ni una jota que sea quitado de su evangelio. En aquel tiempo, ¿le podrían decir a alguien, a sus discípulos, que la Biblia la habría escrito los hombres? Digo esto para entrar en nuestro tiempo, para tapar la boca a los que dicen que la Biblia la hicieron los hombres. La Biblia, la sana doctrina, que es la que Jesucristo predicó y dejó para nosotros, la tiene Pueblo Santo. Y no es mentira. Nadie le podría decir a sus apóstoles que la Biblia que ellos se guiaban era por hombres, donde ellos sabían que el Hijo de Dios tenía que nacer de una virgen y nació. ¿Qué les hubieran dicho los discípulos a esta gente si les hubiera tocado hoy, donde nosotros estamos dando desde el domingo pasado que comencé a hablar de Pueblo Santo? Les dimos todo el argumento, los textos, para que lo pudieran corroborar. Y hoy vamos a seguir más, porque Pueblo Santo no es algo liviano. Pueblo Santo es una determinación de Dios que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón, porque es palabra de Dios. Pueblo Santo no quiere palabra de hombres, quiere palabra de Dios. Voz de hombre no, voz de Dios sí, sabiendo que Dios habla. Así que les decimos a aquellos que piensan que la Biblia fue escrita por los hombres, sí, fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, que escribieron la verdad y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo verdadero, el Evangelio verdadero que nos ha llegado hasta nosotros, y nos ha llegado hasta nosotros por su Santo Espíritu, que está. Así que hago esto, o me expreso de esta manera, para que la gente no entienda que Pueblo Santo no es por hombre ni de hombre, sino de Dios. Como lo fue el arca de Noé, como lo fue Noé, pregonero de justicia, llamándolos a un lugar. Pueblo Santo de la misma manera. Antes que el Señor venga, está escrito en el capítulo 24 de San Mateo que el evangelio que él predicó iba a ser predicado nuevamente por testimonio. Y luego el fin, dice, y luego el fin.
Así que ese testimonio, que es por el Espíritu Santo, tiene que cumplirse. Se tiene que cumplir. Así que no podemos nosotros pensar en que la Biblia que nosotros tenemos es hecha por los hombres así nomás. Porque no lo pensaron sus profetas, porque no lo pensaron sus apóstoles, fueron para adelante con la Escritura. Y el mismo Jesús, en una oportunidad, los echó del templo, citando a Isaías, citando en otro momento a Jeremías, profeta. El apóstol Pedro, cuando el Espíritu Santo se manifestó, ¿qué dijo? La gente de aquella época pensaba que estaban borrachos, los discípulos, porque hablaban en diferentes lenguas, porque en ese momento había gente de todas las naciones. Y Pedro dijo, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿Se guiaban por la Escritura o no se guiaban por la Escritura? Todos se guiaban por la Escritura. Y si pueblo santo es algo verdadero, que lo dijo, que fue una determinación de Dios por un motivo, que Él se airó, porque Él se presentó como un Dios absoluto y ellos lo defraudaron. Como dice la Escritura, fue un pueblo rebelde y contradictor. Y de ahí que Dios se enojó. Hace 3.500 años, Dios se enojó. Y Él dijo, el Señor dijo que iba a ser un pueblo que no era pueblo, con gente insensata. O sea, gente que no lo conocía a Él. Y un pueblo que no era pueblo porque no había nacido, era para largo tiempo. Como el domingo pasado estuvimos dando todos los textos que pertenecen a Pueblo Santo, desde Deuteronomio, que es donde Dios le dice, le cuenta a Moisés, y después de ahí cómo tenía que llamarse el pueblo santo, en los Salmos, en Isaías, en Jeremías. No se iba a aplacar el furor de Jehová hasta que no se hayan cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días lo íbamos a entender, pues lo estamos entendiendo porque Pueblo Santo ha nacido. Y es una determinación directa del Señor. Así que vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir tengo varios textos porque Pueblo Santo está en toda la Escritura, porque es una determinación de Dios directa. No es como el pueblo hebreo, que no era santo. El pueblo hebreo fue un pueblo rebelde y contradictor siempre. Santo eran sus profetas, los que el Señor envió para ayudar a que no perecieran, pero la desobediencia era tan grande que el mismo profeta dice que fue un pueblo rebelde y contradictor siempre. Pero sabiendo nosotros esto, y teniendo en este tiempo el nacimiento de Pueblo Santo, podemos tener dureza en nuestro corazón como para no aceptar una determinación directa del Señor, que lo hemos visto en la Escritura, todos los textos, y ahora vamos a ampliar mucho más. Pero no podemos endurecer nuestro corazón. Tenemos que dar el paso adelante. Tenemos que salir, la gente tiene que salir de las iglesias. Tiene que salir. Es el tiempo de que la gente que dice creer en el Señor, creer en Dios, tiene que salir de las iglesias. Porque las iglesias
hay oposición de pareceres, hay variadas doctrinas, hay varios maestros, hay varios pastores, hay varios sacerdotes. El Señor dejó un solo evangelio. Y ese es el que prometió que se iba a repetir antes que Él venga. Y de ahí que todo está ordenadito para que el pueblo santo tenga vigencia y su evangelio tenga vigencia y su Santo Espíritu obre como tiene que obrar, no en las divisiones. Porque las divisiones dicen todas tener a Dios, a Cristo. Pero ¿cuántos Cristos hay entonces? Si todas hablan que lo tienen. Y todas hablan que tienen el Espíritu Santo. ¿Y cuántos Espíritus Santos hay entonces? Pueblo santo ha nacido por una determinación de Dios y no hay engaño. Es una palabra que ya está. Nosotros solamente somos instrumentos para poder hacer a través del Evangelio que las almas entiendan que el Señor no nos dejó así y que el Señor va a venir a buscar su pueblo. Así que muchos textos hay referente a Pueblo Santo. Ahora voy a seguir con más textos. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 10. La página 179. Podemos comenzar desde el versículo 19. Y acá vamos a ver la humildad de los profetas, de los enviados. Que Dios nos ayude a poder entender, porque Pablo, en la carta a los Romanos, que es la que vamos a leer algún texto de acá, es el que habla de esta manera. En el capítulo 10, versículo 19, dice el apóstol a los romanos: mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Mas digo, dice, ¿no ha conocido esto Israel? Con signos de interrogación. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Con gente insensata os provocaré a ira. Les está hablando a los judíos romanos y a los gentiles, que somos nosotros, porque el apóstol Pablo es el que tiene el ministerio para los gentiles. Dios lo puso como apóstol de los gentiles. Estos gentiles que en aquel tiempo éramos gente insensata. Un insensato no conoce, en cuanto a Dios, no lo conocía. Y obraba de diferentes maneras sin engrandecer al Dios de toda la tierra. Insensato por naturaleza. Mas los hebreos, que Dios sí se le había manifestado y se les había presentado como el Dios de toda la tierra, no lo respetaron como a Dios, no lo conocieron como a Dios, sino que se endurecieron de corazón y negaron a Dios que lo había rescatado de la servidumbre. Eso todos lo sabemos. Y no es hacer historia, es hacer un repaso y para confirmando el tema. Entonces, les dice el apóstol Pablo, les dice: mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Con gente insensata os provocaré a ira. ¿Cómo el apóstol Pablo usa la escritura de Moisés
para transmitir la seguridad que tenía el mismo Dios. ¿Cómo el apóstol se expresa de esa manera? Como los discípulos se expresaron. Este es el Mesías, este es el Cristo. Se guiaban por la Escritura y los enviados se guían por la Escritura, donde Dios no miente, Dios no puede mentir, está en la Escritura, en los salmos, por los profetas, por los enviados, por el mismo Hijo Jesucristo. Entonces, les dice así el apóstol Pablo, con toda humildad, para que ellos den el paso al frente, para que salgan de las divisiones, para presentar a un Cristo que tenía la resurrección y la vida, que los hombres no lo tenían ni lo tienen. Presentaba a un Jesucristo superior a Moisés. Entonces, les decía así: ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía, porque no era hebrea. La gente que dice acá que no es mía es porque no era gente hebrea. Era esta gente insensata que Dios había determinado en su corazón llevar a cabo antes que el Señor venga, porque iba a ser para muchos días. Pero todos los profetas hablan de este pueblo santo. Y como pueblo santo es una determinación directa de Dios, obramos de la misma manera que obró el apóstol Pablo, que obraron sus discípulos, que obraron todos los profetas, dando los textos. Escrito está en tal lado y en tal otro lado, y esto es lo que el Señor determinó. Pueblo santo no es algo liviano. Pueblo santo es algo especial. Es algo directo de Él. Es algo propio, como hemos leído. Un pueblo propio pertenece a Él. Él quiso que así fuese en la determinación de Él. Y el apóstol Pablo, siendo hebreo, les hablaba de este pueblo de los gentiles que el Señor había determinado. Sigo leyendo un poco más. En el 20 dice, para dar más argumento, el apóstol se ve que se esforzaba y conocía la Escritura como la conocían sus discípulos. El hombre de hoy no lo conoce al Señor, no conoce a su Cristo, no conoce al Padre. ¿Saben por qué lo digo? Porque no echan mano a la Escritura. La Escritura dice que Él es el Maestro, el Hijo de Dios. Y todos vosotros sois hermanos. Dice, no hagáis muchos maestros, un solo maestro tenéis, y es el Cristo. Ahora, el hombre ha hecho varios maestros. Se ha nombrado maestros, se ha nombrado sumo pontífice, se ha nombrado papas, se ha nombrado pastores, se han nombrado profetas, se han nombrado de todo. Visto y por haber, como se dice vulgarmente. Pero el hombre es el que hace eso. El Señor dijo, un maestro tenéis, el Cristo, todos vosotros hermanos. Sus discípulos, o sus profetas, o sus determinaciones del Señor, ¿se enaltecieron ellos o le daban lugar al Señor? Porque escrito está por todos los profetas cuánta humildad tenían. El mismo Juan el Bautista, cuando le salieron a preguntar, les dijo, les preguntaban, ¿quién eres tú, el Cristo? Y Juan dijo, no, yo no soy el Cristo. Porque había humildad. Hoy se pelean a ver quién habla mejor.
¿O cuál da la mejor prédica? Y se nombran pastores, pastoras, profetas, sacerdotes de lo alto, donde Dios no les ha hablado, no les ha amanecido. Porque si Dios le hubiera hablado, buscarían la verdad del Evangelio y la verdad de su Santo Espíritu, que ellos saben que está, porque lo dicen, pero lo dicen de la boca para afuera, porque está escrito. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 20, dice: e Isaías determinante dice, fíjense en las palabras que usa el apóstol. Isaías, que es profeta, dice determinantemente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El apóstol le daba lo que está escrito, como hace Pueblo Santo. Pueblo Santo no habla nada de sí. Pueblo Santo es una determinación del Señor que le pertenece a Él. Pueblo Santo no es una religión más, es una determinación del Señor. Y por eso tenemos que atesorarla, tenemos que crecer en este pueblo, porque es una determinación del Señor. Es una determinación del Señor. Así que repito esto como lo voy a leer rápido, el 19 y el 20, para confirmar cómo ellos echaban mano a la Escritura para ayudar a sus hermanos, para ayudarlos, para que no creyeran en hombre, que creyeran en los profetas. Pues dice en el 19 y en el 20, dice: mas digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. E Isaías determinante dice: fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Es a saber, los gentiles, la gente insensata, los gentiles que no eran pueblo. Pero él iba a tomar de los gentiles pueblo para su nombre. Pueblo para su nombre. Pueblo santo del Señor. Santo porque es directamente de Él. El que esté fuera de pueblo santo no va a ser de Él. Quizás sea duro lo que digo, pero pertenece al Evangelio y al orden del Señor. Una vez que Pueblo Santo ha nacido, tenemos que hacer la integración. La integración, tenemos que volver a restaurar, a recuperar lo que se ha dejado, para que el Señor venga a buscar su cuerpo. No los cuerpos fragmentados que hay hoy en día, que están todos divididos y quebrados, y que la gente ha dejado de confiar por los que predican, porque han engañado su corazón, han defraudado su alma y se han enriquecido. Pueblo Santo es otra cosa. Pueblo Santo es el alfolí seguro, donde las almas van a encontrar la felicidad que la determina Dios y no hombre. Porque está prometido por el mismo Señor que este pueblo santo, el pueblo que naciere, iba a tener felicidad.
porque Dios iba a obrar en ese pueblo santo, celoso de buenas obras, celoso de buenas obras, porque acá no se predica para tocar algún corazón, para recibir algo a cambio, no. Pueblo santo tiene la palabra de amor y de verdad, y tiene la doctrina que Jesucristo predicó, que es para que la gente entienda, que razone, que le dé lugar a Dios, que salga de las divisiones. Es tiempo ya que salgan de las divisiones. Cristo no está dividido. Como dice la Escritura, una casa dividida no puede permanecer. Es tiempo que ya no pertenezcan más. Pueblo santo ha nacido. Es algo directamente de Dios y su Santo Espíritu obra en su pueblo santo. Así que vamos a ir al profeta Isaías para confirmar todo lo que venimos hablando de este pueblo santo, donde todos anunciaron de este pueblo santo que tenía que nacer. Entonces vamos a ir para confirmar, porque claro, el apóstol Pablo les hablaba de Isaías. En el versículo 20 que leímos dice, Isaías determinantemente dice. Vamos a ver lo que dice Isaías. Porque esto se lo habla el apóstol Pablo conociendo a Isaías, profeta. Porque Dios le revela lo que está escondido en la Escritura para que cuando el instrumento de Dios esté vigente, esté en el tiempo que tiene que estar, predique verdad y cumpla lo que está escrito, de verdad. Donde Dios no miente, como les decía hoy. Dios no puede mentir. Entonces vamos a ver qué decía Isaías antes. Este es Isaías profeta antes de Jesucristo. Antes aparece este profeta. No voy a decir el tiempo porque no lo recuerdo, pero digo, esto es mucho antes que este profeta anuncia una determinación del Señor, algo directo. Entonces, en Isaías capítulo 65, la página 761, el versículo 1, dice Isaías profeta. ¿A quién manda a los profetas? O sea, ¿quién es el que manda a los profetas? Si no es Dios, el Señor. Pues tenemos que creer entonces en los profetas, como creyó el apóstol Pablo, que todos lo predican. Entonces, si el apóstol Pablo creía en el profeta Isaías y en Jeremías y en todo lo que estaba escrito, bueno, nosotros también tenemos que creer de la misma manera. Entonces dice en el versículo 1, fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui buscado. Futuro. Fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban, porque era gente insensata. Pero ¿cuándo empiezan a buscar? Cuando Jesucristo viene y de todos hace uno y se presenta como el Dios de toda la tierra. Y se presenta para nosotros los insensatos, para que los gentiles también glorifiquen al Dios
de las Escrituras, como los hebreos también, con mucha desobediencia, dejaron de ser absolutos. El Señor había quitado en su muerte los pleitos, las enemistades, las contiendas, los ritos. Mucha gente no ha entendido todavía en cuanto a la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, porque predican livianamente el Evangelio. Pueblo Santo es diferente, porque Pueblo Santo no es algo liviano, es algo de verdad. Entonces, en su muerte, Jesucristo lo predican como algo liviano. Vino y murió por nosotros y resucitó al tercer día y tenemos que creer en Él. Que no está mal, pero vino por muchas cosas más. Vino como el pan de vida, el pan que teníamos que comer, no como el maná que se echaba a perder, sino como un pan que iba a dar vida y vida eterna. Vino como el Mesías, el Cristo, el Redentor. Vino como el Verbo, vino como el Criador, vino como sumo pontífice, vino como testador, para dejarnos la herencia de la promesa de la vida para nuestra alma. Y también vino el Señor Jesucristo para terminar con los ritos, con lo que Él nunca quiso. Y este pueblo rebelde y contradictor lo hizo. Y Él se enojó. Y se enojó mucho. Para que en lo postrero tiempo le diera a los gentiles un lugar seguro antes que el Señor venga. Y de ahí que Él se presenta en su muerte y en su resurrección como Jesucristo, nombre por sobre todo nombre. Ya no más a los Baales, ya no más a los Astarot, ya no más a Mamón, ya no más a todo eso que le había hecho tanto daño al pueblo hebreo. No siguieron a Jehová. Se encendieron en sus propias concupiscencias, desobedecieron al Dios que los rescató con mano dura, mano firme, los sacó de la esclavitud, de la servidumbre y se les presentó como un Dios verdadero al cual no lo habían visto, al cual no tenían que hacer imágenes y al cual tenían que servir con todo su corazón y con toda su mente y con toda su alma, y al prójimo como a ellos mismos. Ellos desobedecieron y se encendieron y honraron a otros dioses. Y de ahí que el Señor Jesucristo en su muerte derriba todos estos dioses que estaban en toda la tierra, donde la gente, los gentiles, que éramos paganos, ellos servían a otros dioses por ignorancia. Él, en su venida y en su resurrección, quita todos esos dioses, los da los baja a tierra y se presenta a través de su muerte como el sumo pontífice, como el Dios de toda la tierra, como Jesucristo, que es el nombre por sobre todo nombre a cual tenemos que hincar nuestras rodillas. Ya no más a los demonios, ya no más al diablo, a los Baales, todo aquello que la gente creía, por el cual también el pueblo hebreo fue engañado. Él también en su muerte quitó todo eso y se presentó como un nombre por sobre todo nombre. Quitó todo eso para que le sirviéramos a Él, para que creyéramos en su evangelio y en su doctrina, que una sola es. Así que no es algo liviano
la venida de nuestro Señor Jesucristo. Abarca mucho más que lo que el hombre pueda expresarse, mucho más. Así que sigo leyendo el Isaías, el capítulo 65. Fui buscado de los que no preguntaban por mí. Es a saber nosotros, los gentiles. Fui hallado de los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Porque cuando Jesucristo viene y da su vida por todos, también nos hace uno y toma el pueblo de los gentiles, pueblo para su nombre. A este pueblo que Él toma para su nombre, Él mismo dice, heme aquí, heme aquí. Él está y está. Amén. Él está y está. Esto lo dice el profeta. No era para ese tiempo, pero se iba a cumplir. Lo que es el nacimiento del pueblo santo, como lo vengo aclarando desde el domingo pasado y hoy también, y me quedo corto en el tiempo, porque hay mucho material para hablar de pueblo santo, porque como les decía hoy, no es algo así nomás, no es algo livianito, es algo que tiene mucha verdad, mucha profundidad. Entonces, un poquito más. En el versículo 2 dice, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, que era el pueblo hebreo, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, porque ellos se habían contaminado sus pensamientos y habían adorado a otros dioses que el mismo Jehová les había dicho que no adoraran. Dice, Él se presentó como un Dios celoso, un Dios de toda la tierra, les mostró la grandeza que tenía Él. Y ellos, en el tiempo, ¿no? No digo los primeros, pero en el tiempo se fue desordenando, como ahora podemos ver a una humanidad desordenada. Porque fíjense en que Dios quitó todos esos ritos, esas enemistades que habían, esas adoraciones que habían, las quitó en su cruz, en su muerte, como les expliqué ahora. Que a Él nadie lo vio, que no se hagan imagen de mí, dicen, porque a mí nadie me vio. Y ahora estamos parecido al tiempo aquel, donde los hombres están honrando otras cosas por el pensamiento de sus corazones y no por el Evangelio. Porque inducen a la gente a creer en un manto sagrado, a creer en un papa sumo pontífice, donde él, como dije antes, en su muerte muere como sumo pontífice, que penetró los cielos de los cielos. Ya no más el sacerdocio de Aarón, ya no más. Cristo, el Hijo de Dios, nombre por sobre todo nombre. Y ahora vemos que el mundo está también en sus pensamientos, creyendo en Dios a su manera. Uno habla con otro y le dice, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero a mi manera, en el pensamiento de su mente, de su corazón, y no en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el hombre, vemos en este tiempo que habiendo tantas doctrinas y tantas religiones, el fiel, el hermano, la hermana que ha creído, se ha hasta, vamos a decir, hasta ha dejado de creer por el engaño de estos pastores, de estos sacerdotes,
de estas pastoras, hasta ha dejado de creer. Pero digo, ¿no tenemos ejemplos como para seguir todo aquel que dice que cree en Dios, a seguir al Señor por sobre todas las cosas y no a hombres? ¿Por qué escuchar voz de hombre y no escuchar voz de Dios? Pregunto. Entonces dice en el versículo 2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi cara me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillos. Esto nos tiene que servir de ejemplo para nosotros. Porque si a él no le gustó todo esto que hizo el pueblo hebreo, que edificaba dice, pueblo que en mi cara me provocaba de continuo a ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfumes sobre ladrillo. ¿No hacen hoy en día lo mismo? La gente ¿no hace lo mismo? ¿No le piden a los filigreses que vayan y suban a la cima de la montaña y le pidan a la Virgen que está allá arriba, que le pidan trabajo, que le pidan salud, que le pidan casa? No, por otro lado, nos llaman a que vengan y que toquen el manto para que sean bendecidos. Y otros que traen la arena de no sé dónde y el agua bendita no sé de dónde. Por eso nace Pueblo Santo, porque es una determinación de Dios por su gran misericordia, para que antes que el Señor venga estemos como Él nos dejó en un principio, donde siendo muchos eran como uno y donde el Espíritu Santo hablaba. Así que voy a dejar para la semana que viene continuar un poco más con este tema, porque como les decía, no es algo liviano. Pueblo Santo es una determinación de Dios de verdad, como dijo Isaías, como dijo Jeremías, como dijeron todos los profetas, como lo dice el apóstol Pablo con toda humildad. Después de haber pasado mucho tiempo, él hablaba de Isaías y hablaba de este pueblo santo que tenía que nacer. Y que los hebreos que no nos querían, nos tenían que aceptar. Un trabajo difícil para los hijos de Dios, como lo fue el apóstol Pablo. Apóstol de los gentiles, de esa gente insensata. Él lo puso Dios como apóstol nuestro, para edificación. Así que Dios nos ayude. Voy a continuar el domingo que viene, si Dios quiere. Y bueno, y los espero. Amén. Y no se olviden, a los que nos escuchan por internet, que den un me gusta, un like, como le dice la gente, para que más gente pueda escuchar esta palabra que es de amor y que es de verdad. Porque es algo directo de Dios. Amén.